¿Qué onda, hermano? Hoy te traigo smokes básicos en Mirage para partidas competitivas y Premier. Alrededor de 12.000 de elo hacia abajo te van a servir todos los humos que te voy a mostrar en este video. El primero, muy básico, humo CT. Hay dos variantes, pero esta te lo voy a enseñar porque smokea bien la parte de ticket, donde es la caja. Con el smoke, clic izquierdo y jump throw lo vamos a tirar. Viene en la esquina de esa barandilla y va a caer en la zona de tickets. Lo bueno que tiene este humo es que cae arriba de la caja. O sea que va a smokear bien toda esa parte del busteo que tiene el CT. Uno que esconde dónde tiene que saltar. Si bien se ve acá, vos podés subirte y no ves nada. Tenés que subirte a ticket recién para poder ver algo. Y acá te entregas todo. Te voy a enseñar ahora el humo cabecilla, que es mucho más fácil que cualquier otro humo en A. Es pegarse y alinearse bien con esta esquina de acá. Te alineas y vas a apuntar al medio de esta zona. Usualmente es por este cuadrado que cae bien. Pero vos con tal que apuntes acá, vértice superior, todo recto hacia arriba, lo vas a tirar bien. Es un humo que cae perfecto. Y es un humo que dentro de lo que cabe, si hay un CT que se mete acá, puede piquear, pero no ve mucho. Y vos como TTs lo puedes clearar si haces un par de tiros. Y por último el humo jungla, que es también muy fácil, nada más que hay que subirse hasta acá arriba, pegarse al medio del segundo pilar y apuntar a la mitad de esta columna que sobresale un poquito hacia la izquierda y tirarlo con clic izquierdo. Es un humo que smokea todo jungla, cabecilla, y el AP que está anclando desde jungla para caverna no ve nada. Entonces el execute, para que lo pueda hacer tranquilamente entre dos personas, es tirar este humo, rápido venir, tiras acá, un poquito mal acomodado, no hace falta acomodarse tanto. Subís, te pegas al segundo pilar, hacia ojo, no hace falta ni medirlo tanto. Y tirás el tercer humo. Y te queda todo el site de A smokeado completamente. Ahora te voy a enseñar un par de humos para medio, si bien desde el spawn o también desde medio. Que estos humos son muy buenos, principalmente el que te voy a enseñar ahora de liga, que es pegarse en el tacho de basura del spawn de TT, pegarse bien esquinado. Y en ese cuadrado que hay ahí más o menos por esta zona, clic izquierdo y jump throw. Normal, un humo, jump throw. Cae adentro de liga, pero lo bueno que tiene este humo es que no deja el gap que la mayoría de los humos dejan por acá arriba. Smokea absolutamente todo liga. Vos como CT acá no tenés ningún ángulo de visión. A menos que dispares, pero liga es muy fácil de dispararle al que se coloca en esta zona. El segundo humo que te voy a enseñar también es en la zona del tacho de basura, pero es esta vez en la parte izquierda. Vas a pegarte y vas a mirar hacia esta zona donde está este acabado diferente de la piedra. Bueno, vamos a apuntar más o menos por la zona del medio. Pero este humo tiene una dificultad extra. Vas a apretar la S y la D al mismo tiempo y vas a pinchar el humo. Vos en el momento que soltés la S, mientras tenés la D apretada, vas a apretar el espacio. ¿Por qué? Porque este humo, si no lo tiras apretando la D y el espacio justo en el momento que soltás la S, el humo no cae bien. Rebota en la pared de la derecha y cae abajo. Entonces el humo queda así. Ni bien solté la S, tiré el humo. Esto es lo que pasa con el humo, cae justo por esta zona. Si vos no haces el movimiento necesario, pega acá el humo. Y cae acá abajo, es inservible. Lo bueno de este humo, más de lo mismo, no deja ningún gap, ni siquiera para el que se sube taburete. Y recién explotado este humo no da chance a que un CT pueda aprovecharlo. ¿Por qué digo esto? Porque ningún CT va a estar subido a esta parte, ni nunca tampoco van a venir a bustearse de esta parte del mapa apenas comienza la ronda. El tercer humo que te voy a enseñar es este de acá, en carroza. Una vez vos tomás medio, vos podés venir a esta caja y apuntar. Hay como un pequeño vértice acá que se junta entre estos dos pliegues, que es más o menos por esta zona. Y es un humo que cae en L. Este humo que cae en L te sirve para smokear Moscú y bueno, el que mira de L para poder pasar por liga. Es un humo que no deja ningún gap. Muy bueno, la verdad. El siguiente humo que te voy a enseñar desde carroza también en la zona de medio es apuntando a la caja de fusibles que hay ahí en esa parte de la antena. Vas a pinchar el humo y vas a hacer hacia adelante. Vas a ir corriendo. Acá hay una parte en la que bajas un escaloncito. Bueno, este escaloncito que hay acá es muy importante. Porque vos vas a empezar a correr y apenas bajes el escalón tenés que soltar el humo.
Se nota muy poco que bajo el escalón, pero es un humo que tenés que estar un poquito atento para saber cuándo bajaste el escalón. Lo puedes hacer por timing, no hace falta que te pegues a la pared de atrás, simplemente correr hacia adelante. Pero bueno, yo recomiendo pegarse acá, alinearse esta parte de la carroza con la antena, pegarse bien atrás y apenas te bajas el escalón, tiras el humo. El tercer humo que te voy a enseñar es de TT, es para desmoquear la parte de L, para rushear medio. Vas a subirte al tacho de basura, bien pegado a la esquina, y entre la segunda y tercera antena vas a apuntar al medio un poquito más a la izquierda, lo vas a pinchar y lo vas a tirar con clic izquierdo. Este humo es smokear L para que puedan pasar los TT a carroza. Lo bueno de este humo es que también es smokea el de liga, entonces puedes pasar tranquilamente. Ahora sí, con los humos del site DB voy a enseñarte los humos básicos y un par de humos extras que te van a servir bastante. El primero es pegarse en esta esquina, mirar a la punta de la torre y vas a hacer clic izquierdo jump throw. Este es el típico smoke de ventana que cae en la parte de justo acá arriba en el borde, en el marco de la ventana, que smokea toda ventana para que vos puedas pasar. Este humo deja mucho humo por la parte de afuera, deja demasiado. Como ese smoke de ventana deja mucho humo por la parte de afuera, te voy a enseñar una segunda versión que es colocándote de nuevo aquí en esta zona. Y entre estos dos puntos vas a trazar una línea diagonal y vas a apuntar un poquito más arriba. Con clic izquierdo y jump throw lo vas a tirar. Y este humo lo bueno que tiene es que cae adentro de mercado. Entonces este humo lo que va a hacer es que todo el humo se va a expandir más adentro que afuera. No solamente eso, sino que como CT es un humo mucho más amplio. Si bien este pre-aim es muy bueno, es muy fácil de hacer, no es tan fácil hacer el de L. Ahora, para tirar el smoke de L, es en la misma zona que tiraste los otros dos humos, pero la referencia es distinta. Vas a apuntar en la esquina de este edificio, bien en la esquina, y lo vas a tirar con clic izquierdo. Lo bueno de este humo es que smokea muy bien la parte del que retakea de A hacia B por L, porque no permite ver la ventana. Muy buen humo para smokear lo que viene siendo todo el side y la parte de ventana. La única desventaja que tiene es que la persona puede fácilmente pushearse el humo y colocarse en esta zona o jugar desde el pilar, porque no es un humo que penalice tanto jugar desde esta zona. Bueno gente, los últimos dos humos que voy a enseñar para el 6DB y del mapa de Mirage, humos básicos, van a ser para los dos arcos que hay en el site. El primero va a ser pegarse bien acá a la línea del medio, vamos a apuntar en este vértice y en esta punta de esta barandilla de acá. Vamos a apuntar al medio de los dos, lo vamos a tirar con clic izquierdo. El segundo humo va a ser pegarse bien acá a esta barandilla de madera hasta toparse con este pilar de madera, esta vara de madera. Y acá en el medio de esta lámpara hay dos piquitos, el de la izquierda y la derecha. Vamos a apuntar en el de la derecha un poquito más arriba. Ahí hay como una pequeña muequita en la pared, muy chiquita que no se nota en esa parte. Bueno, justo a la derecha de eso, arriba del piquito este, del segundo piquito. Vamos a pinchar el humo con clic izquierdo y vamos a hacer el jump throw. Entonces combinado con el humo anterior, que lo vuelvo a tirar, este humo cae perfectamente. Que parece que no, pero sí. Este humo smokea muy, pero que muy bien esta parte. Una vez que se termine de dispersar, le smokea muy, pero que muy bien. Y bueno, voy a mostrar cómo quedarían los dos humos juntos. Nos vamos a ver acá, tiramos el primero, rápido, clic izquierdo, normal, no es un humo difícil. Nos pegamos acá, segundo piquito y tiramos con el jump throw. Muy buenos humos para entrar a B de Mirage. Muy buenos humos. Y como última recomendación para poder smokear carne de CT, va a ser pegarse acá. Pegarse bien A y S al mismo tiempo. Y aquí hay una pequeña manchita. Justo ahí, que no sé si se alcanza a ver. Esa pequeña manchita. Te vas a pegar, clic izquierdo y lo vas a soltar. Como ves cae justamente en el centro de caverna. Lo cual ilumina todo muy bien. Smokea todo muy bien. Y de TT no tenés mucho ángulo. Y ya si querés embonquear Palacio de una forma segura también, te puedes colocar acá, si no sos de tirar los humos corriendo, vas a apuntar en esta farola de la esquina, y vas a darle un toquecito a la W y vas a soltar el clic. Penita. Vas a ver que el humo cae muy adentro y esmoquea bastante bien Palacio.